Así es, Víctor Hugo, es viernes y tenemos un repaso de todos estos datos que estuvieron saliendo tan solo esta semana. Aunque no puedan creerlo, lo que van a ver son datos publicados en esta semana de junio. En primer lugar, un dato no muy conocido que publica Consumidores Libres, una consultora que releva precios de alimentos. Para la primera quincena de junio, los primeros 15 días, el aumento de los alimentos ya es de 2,6%, dato no menor considerando una inflación en torno al 3% para mayo. Hay que ver cuánto será la inflación en junio, pero solamente alimentos en la mitad de un mes, en una quincena, 2,6%. En el acumulado 2019 ya va 25,27% de aumento de los alimentos, también superando la inflación promedio en torno al 20%. Vamos a seguir con estos datos. Yo lo que quería era contrastar este aumento de los alimentos con el dólar. ¿Por qué? Porque en general el argumento del gobierno viene siendo sube el dólar, tenemos un traslado de esa suba del dólar a todos los precios de la economía, lo cual es así, la historia económica argentina lo permite comprobar. Pero claro, entre el 1 de junio y el 18 de junio, que son los datos del dólar mayorista, porque van a haber valores del dólar más bajo, 44.87 el 1 de junio y el 18 de junio 43.65. Este es el dólar que se mira para ver apreciación o depreciación cambiaria. El minorista es el cual uno puede acceder. 3% de apreciación. Apreciación es dólar barato, si se me permite ponerlo más claro todavía en criollo. Es decir, el dólar se sigue abaratando después de un mes, que fue mayo, en donde solamente se devaluó 2%. El dólar, en algún punto, es un termómetro de qué le pasa a la economía en su coyuntura y en sus cuestiones estructurales. ¿Se resolvió su problema estructural de crisis de balanza de pagos? No. ¿Se resolvió en su coyuntura argentina su problema de acceso a los mercados, de riesgo país, de confianza respecto de la macro argentina? Tampoco. Lo que tenemos es una apreciación bastante ficticia, acompañada por una tasa de interés muy elevada de 65%, más cerca del 66%, y de una venta de dólares de 60 millones de dólares por día, que no cesa desde el 17 de abril, cuando se produjo el desembolso del Fondo Monetario Internacional. Sigamos con estos datos. Digo, el dólar no es noticia, pero atención, porque si el sistema de apreciación se mantiene como pasó en 2017 a lo largo de todas las elecciones, el que venga tiene que devaluar, no tiene otra opción. Por eso también lo que se está planteando es no sostengamos un dólar ficticio, mínimamente sostengamos un dólar que acompañe el ritmo de la inflación, que de hecho no está bajando. Bueno, el dato de desocupación, Víctor Hugo, salió ayer, 10,1%, salió el miércoles, 1.338.000 trabajadores. Es la muestra, lo que cubre la EPH, la encuesta permanente de hogares, para los 31 aglomerados urbanos, pero eso es solamente el 64% de la población. Si uno proyecta, tenemos más de 2 millones. En realidad, depende qué cálculo uno haga, de entre 2 millones y 2.150.000 la cantidad de desocupados en la Argentina. Lo grave es que para fin de año se calculan 2.600.000 y esto fue dicho por todas las consultoras antes, cuando todavía el gobierno no había hecho este anuncio. Hay plena confirmación de aquello y deploro pensar que efectivamente para diciembre, para noviembre, diciembre sobre todo, si las cosas siguen así, si no hay una reactivación de la economía, si alguien gana en octubre para cambiar las cosas, lo anuncia y se le cree por parte de las empresas, vamos a llegar, Julia, a 2.600.000 desocupados, 2,5 millones seguro. Es así, Víctor Hugo, porque además se estima, hoy estamos en 2 dígitos, no hay que naturalizar este dato, se rompió esa barrera del dígito y ahora estamos en 2 dígitos de desocupación y se habla de un 12% para fin de año, algunas estimaciones privadas, lo cual no es ilógico considerando este dato para el primer trimestre, no es un dato de junio, es un dato que termina en marzo. Todavía no sabemos qué pasó en abril, mayo y junio en materia de desocupación. Sigamos con más datos que ocurrieron esta semana en materia de economía. Quiero detenerme en las explicaciones de la caída del Producto Bruto Interno, que no lo hemos detallado esta semana. 5,8% fue la caída en el primer trimestre. Un número tremendamente malo, no hay forma de interpretarlo de otra manera a este dato. Ahora, lo que me interesa es ver los componentes de la demanda agregada, podemos decir los 4 motores que hacen que la economía funcione.
4 motores que podemos decir que el consumo privado es el motor más importante, el consumo privado es el de todos nosotros. Cuando uno va y consume, va al supermercado, se compra ropa, cayó 10,5% solamente en el primer trimestre, enero, febrero, marzo. Además un trimestre, bueno, caracterizado por vacaciones, caracterizado por una lógica distinta a la laboral del año. Consumo público, esto es inversión del Estado, gasto estatal, cayó 0,2%, absolutamente en línea con el recorte presupuestario del gobierno. Julia, volviendo al primer ítem, Sí. El consumo Sí. es el primer trimestre comparado con el primer trimestre del año anterior, Exacto. 2018, que ya también era caída, ¿no? Exacto, es interanual, estas comparaciones son interanuales, bien. 10,5% entonces el consumo de los argentinos, 0,2% el gasto estatal. Las exportaciones es el único motorcito que funciona muy poco. Funciona al 1,7% de aumento interanual. ¿Esto con qué tiene que ver? Bueno, con la cosecha, tiene que ver con la soja, con que hay una mejora respecto de la sequía de 2018. De cualquier manera, el aumento es mucho menor que las caídas, por ejemplo, la del consumo, 1,7% de Expo. Y la famosa inversión, miren esto, 24,6% de caída en el primer trimestre. Una economía cuyos 4 motores, de los cuales 4 motores solo funciona uno y funciona a media máquina, bueno, es muy difícil que esto se revierta. Quiero tomar estas placas también para la columna, Julia, con tu permiso. Sí, claro. Volviendo a la misma, pongamos la placa. El tercero de los ítems, el de las exportaciones. No se hablaba de la gran cosecha, solamente gravitó 1,7 en la economía. Sí, estamos hablando del primer trimestre. Sí. Lo que algunos argumentan es Pero no que... fue en el primer trimestre que se produjo esa cosecha. Bueno, claro, algunos argumentan que después viene abril y mayo, que no los estamos midiendo, porque este es el dato del primer trimestre del año, y que ese dato debería mejorar, y ahí debería aparecer el rebote. Cuando tengamos para julio-agosto los datos del segundo trimestre, de abril, mayo y junio, desde el oficialismo dicen que esto va a mejorar. Y que además va a mejorar esto, Víctor Hugo, porque se van a empezar a pagar algunos tramos de las paritarias que no se pagaron en el primer trimestre. Sí, pero la gente está endeudada, ¿eh? Primero tener que ver cómo paga casi el 40% de la gente paga el mínimo en la tarjeta, viene ya corriendo la de atrás y pagando 233% de la tarjeta. Es algo a considerar eso también. Sí, efectivamente, y en el caso de jubilados y beneficiarios de AUH, el valor está en torno al 80%. Me corrijo, para jubilados el valor está en torno al 80%, pidió crédito Argenta para básicamente sostener su nivel de consumo, no para aumentarlo. Bueno, tenemos el caso de la inflación mayorista, que pasó muy desapercibida, pero a mí me parece muy importante, porque fue de 4,9%, fue creciendo, a la inversa que la minorista, que fue bajando, y para el gobierno es algo positivo. Pero fíjense este dato, 68,5% es el acumulado en un año, cuando es de 57,3% la minorista. Evidentemente hay 10 puntos de gap, de diferencia, entre la mayorista y la minorista, que son los que están explicando lo que yo les conté, que el dólar, en lugar de estar estancado, se aprecie y sin embargo tengamos inflación. Bueno, tenemos una inflación inercial de costos en la economía argentina que instaló el gobierno con una serie de medidas como el tarifazo, que ahora es difícil de remover. Y además la suba del dólar explica esta inflación acumulada mayorista. Vamos a la última, Víctor Hugo, que esto sí tiene que ver con la canasta de pobreza. Salieron las dos, salió la del INDEC y también salió la del Instituto de Estadísticas de Ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a quedar con la del INDEC, 30.000 pesos, podemos redondear. Este 30.000 pesos, cuidado, para quienes alquilan, no está contemplado verdaderamente el alquiler. La propia metodología del INDEC lo reconoce, termina quedando muy subestimado, hay que agregar 3.000, 4.000 pesos de alquiler. Acumula 61,1% la canasta de pobreza en un año. Gracias, Julia.